Vamos a iniciar, por lo tanto, la sesión que tiene que ver con el ámbito de la estimulación cognitiva, ¿no? Y distintas estrategias respecto a esta área, que yo diría que es una de las áreas que está más desarrollada en el sentido de que fácilmente uno reconoce como una intervención gerontológica a la estimulación cognitiva. Este es un tipo de actividad que es realizada por múltiples profesionales del área de la salud, no solamente por profesionales del ámbito de la psicología, sino que también por kinesiólogos, por enfermeras, por fonoaudiólogos, por terapeutas ocupacionales, que desde sus distintas disciplinas, ¿no?, han desarrollado modelos de intervención respecto a la estimulación cognitiva con distintos niveles de complejidad respecto a los pacientes, ¿ya? Se requiere, por supuesto, un nivel de especialización focalizada en el ámbito neuropsicológico, pero no es privativa solo de la psicología. Hay modelos muy interesantes, ¿no?, que surgen desde otras disciplinas, pero sí corresponden, ¿no?, a esta multidisciplinaridad de la gerontología. Lo primero es señalar que la estimulación cognitiva se define como un tratamiento no farmacológico, y eso significa, ¿no?, que tiene un amplio espectro de aplicación, ¿ya? Y eso también posibilita, ¿no?, la intervención desde distintos profesionales especializados en este tipo de intervención, ¿ya? Y como señala ahí, ¿no?, es el conjunto de actividades y estrategias de intervención neuropsicológica dirigidas a potenciar la neuroplasticidad. ¿Alguien tiene micrófono abierto ahí? Potenciar la neuroplasticidad, ¿ya? Sabemos que el cerebro es capaz de ser entrenado. Le pido a quien tenga el micrófono abierto que lo pueda apagar, por favor. Como señalaba, ¿no?, el cerebro es susceptible de ser entrenado, y por lo tanto eso implica que sometido a cierto tipo de actividades, eso permite que las funciones sean potenciadas, o también que en algunos casos donde existe un nivel de deterioro, podría disminuir la velocidad de deterioro, o en algunos casos compensar esas funciones perdidas con otra área, ¿no?, del funcionamiento cognitivo. Y el propósito, como se señala ahí, que es mejorar el funcionamiento cognitivo de las personas con deterioro cognitivo o demencia. Por lo tanto, este tipo de intervención de tratamiento no farmacológico es factible de realizar tanto con población sana, no clínica, y también con población clínica, es decir, que tenga algún nivel de deterioro, ¿ya? Por lo tanto, ¿no?, tiene un amplio espectro de aplicabilidad para distintos tipos de poblaciones. ¿Ustedes me avisan si se ve correctamente? Sí, profe. Ok. Entonces, las intervenciones lo que buscan es retrasar el deterioro, en el sentido de que es casi como potenciar aquellas habilidades que protegen al cerebro de una mayor velocidad de daño, ¿ya? También, cuando existe algún nivel de deterioro, recuperar algunas funciones, asumiendo con claridad que si bien el cerebro tiene un nivel de plasticidad, eso no significa que eso sea modificable en todo su espectro, ¿no? También hay un límite respecto a esta plasticidad. Y finalmente, el objetivo máximo respecto a eso es conservar la autonomía de la persona.
Es decir, lo que se busca principalmente con todas las políticas de salud y con todas las intervenciones en las distintas áreas, es fortalecer la autonomía de las personas mayores. Es decir, que vivan el máximo de tiempo siendo plenamente autónomos o retrasar el máximo posible esa etapa de dependencia. ¿Qué es lo que considera esta intervención de psicoestimulación? Lo primero es que debe estar fundamentada respecto a la evidencia de las investigaciones en el área. Es decir, cuando yo defino una estrategia, un plan de intervención en el área de estimulación cognitiva con cualquier tipo de paciente, yo debo hacer una revisión respecto a los modelos que sustentan esa intervención, que comprenden el funcionamiento del cerebro. Hay distintos modelos explicativos al respecto, y a partir de eso diseñar un plan de intervención coherente con ese modelo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, eso que ocurre muchas veces, que uno accede al Internet y hay múltiples ejercicios, y uno lo que hace es juntar y compilar esos ejercicios y aplicarlos en un plan de estimulación. Probablemente eso no sea lo adecuado, porque nosotros necesitamos organizar un plan de intervención coherente con el diagnóstico del paciente o del grupo de pacientes que nosotros estamos trabajando. Y por lo tanto, a partir de eso, uno puede recoger, diseñar determinado tipo de ejercitación que se oriente a un área específica del funcionamiento cognitivo. ¿Ya? Entonces, eso es imprescindible. También la integralidad como otro elemento esencial de la planificación en la estimulación cognitiva, que es considerar todas las dimensiones humanas. Eso significa que yo no solamente debo considerar que yo estoy desarrollando un plan de ejercitación de funciones cognitivas, sino que yo debo considerar que ese plan es aplicado a una persona o a un grupo de personas que tiene ciertas afinidades, cierto estilo de vida, cierta motivación para desarrollar algún tipo de actividades y otras no. Por lo tanto, también en mi planificación debo considerar esas variables. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me parece que realizar un programa a través de un cuadernillo de ejercicios que se desarrollan con lápiz y papel, me parece que es una buena opción. Sin embargo, esa persona tiene una relación distante con ese tipo de material. Supongamos que es una persona que históricamente ha tenido una poca vinculación con cosas que parecen escolares o académicas, y que está mucho más interesada o le parece más coherente con su estilo de vida a realizar actividades cotidianas como cocinar, hacer tareas domésticas, y siente que no hay mucha sintonía con las tareas, entre comillas, académicas. Probablemente voy a tener que diseñar un plan de psicoestimulación que considere esas variables también. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de incorporar un plan de estimulación cognitiva, pero a partir de las tareas cotidianas, que es más coherente con el estilo de vida de ese paciente? Entonces, debo también considerar esos otros elementos. No puedo aplicar el mismo plan de manera homogénea a toda la población, porque debo considerar otros factores. ¿Ya? También la planificación debe ser individualizada. Es decir, para hacer un buen diseño, yo debo hacer primero un buen diagnóstico de las características iniciales de la persona o del grupo de personas. Supongamos que estoy haciendo un taller de estimulación cognitiva. Yo necesito evaluar las funciones cognitivas al inicio. También hacer un buen diagnóstico respecto a las otras capacidades que podrían funcionar como factor protector o como un factor que ayude a mejorar los resultados en este plan de intervención, y también los factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, la planificación debe ser individualizada y coherente con el diagnóstico.
¿ah? Son los fundamentos básicos de un plan de intervención. Si ustedes se fijan, no solamente son fundamentos básicos de un plan de intervención en estimulación cognitiva, sino que me atrevería a decir que en cualquier ámbito de intervención y cualquier grupo etario. ¿Cómo es que se planifica esa intervención? El primer elemento, como yo señalaba hace un instante, ¿no?, es hacer una evaluación, es decir, cuál es la línea base desde la cual nosotros partimos, ¿no? Y eso significa, ¿ya?, que uno debe conocer el nivel de funcionamiento cognitivo como elemento básico, es decir, aplicar un instrumento o más de un instrumento que permita conocer y generar un perfil cognitivo inicial, ¿ya? Y por lo tanto determinar el nivel de déficit y también aquellas áreas que están funcionando adecuadamente. También reconocer las estrategias del sujeto para resolver una tarea, ¿ya? Cada uno de nosotros, cuando se ve enfrentado a un desafío cognitivo, desarrolla una estrategia finalmente para resolver exitosamente ese desafío. Hay personas que lo que hacen es trabajar ensayo y error hasta que algo resulte. Hay otras personas que tienen una estrategia mucho más estructurada y son capaces de analizar, ordenar paso a paso, y por lo tanto lo que requiere, digamos, a un paciente versus el otro es que el que esté realizando el taller o la intervención individual identifique ese estilo habitual de funcionamiento. También las capacidades con que contamos para construir el programa de intervención. Por ejemplo, no es lo mismo planificar, supongamos que tenemos dos personas con el mismo nivel de funcionamiento cognitivo, exactamente igual, pero una de esas personas es una persona que tiene bajo nivel lectoescritor o es una persona analfabeta porque nunca asistió o analfabeta por desuso, versus otra persona que cursó toda la educación básica y media. Entonces, si bien en términos de los instrumentos tienen el mismo resultado, hay otra variable que tiene que ver con el nivel de instrucción, que permite decir que para un paciente, el tipo de actividades que se propone deberían ser distintas o con un tipo de acompañamiento diferente que para alguien que tiene más cercanía con este tipo de desafíos más cognitivos. ¿Okay? También es necesario, ¿no?, con un buen diagnóstico uno es capaz, también el diagnóstico debe incluir, por supuesto, reconocer cuáles son todas las patologías de base, es decir, si tiene enfermedades crónicas, qué tipo de enfermedades, qué tan compensadas están esas enfermedades, cuáles son los fármacos que nuestro paciente consume, ¿ya? No solamente los fármacos que han sido indicados por un médico, sino que todos los fármacos que consume, sabemos que la automedicación es algo habitual en la población en general y también en los adultos mayores. También si la persona cumple con la posología, es decir, con la estructura en términos de horarios, de los fármacos, porque también sabemos que hay pacientes que, si bien consumen los fármacos que fueron recetados, los consumen de una forma distinta. Uno podría decir vulgarmente a su pinta. O sea, cuando yo me siento mal, me tomo una pastillita. Me dijeron que tenía que ser 2 veces al día, pero me parece que eso es mucho y yo la tomo como cuando me siento mal, ¿no? Entonces, también es importante acceder al comportamiento real del paciente respecto al consumo de fármacos, no a lo que declara solamente en términos de lo que debería decir, ¿ya? Entonces, en esa evaluación también es importante, ¿no? También reconocer cuáles son los hábitos, el estilo de vida del paciente para poder insertar ciertas actividades de estimulación cognitiva en la vida cotidiana. Entonces, el diagnóstico no solamente no es en el ámbito exclusivamente cognitivo, sino que en cualquier variable
que nos ayude a comprender cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo, y también aquellas habilidades que nos pueden ayudar a planificar más adecuadamente nuestra intervención. Y eso, por supuesto, también nos permite hacer un pronóstico respecto a las posibilidades de beneficio en relación a esta intervención, ¿ya? Es decir, uno espera que, por ejemplo, los pacientes con menor deterioro cognitivo o con deterioro cognitivo leve tengan un mayor nivel de aprovechamiento, es decir, saquen más ventaja de este plan que aquellos pacientes que tienen diagnóstico de algún tipo de demencia, y también dependiendo del tipo de demencia. Entonces, también es importante tener ese pronóstico para ir evaluando si los progresos que está teniendo ese paciente o ese grupo de personas corresponde a lo que yo planifiqué, o hay alguna variable que yo no identifiqué al inicio que está interfiriendo, por ejemplo, en los logros. También la necesidad de aplicar instrumentos, es decir, pruebas estandarizadas para la población, en este caso para la población chilena. Aquí no solamente es necesaria la evaluación clínica, que siempre es importante, sino que también la posibilidad de cuantificar el funcionamiento cognitivo en las distintas áreas, ¿ya? Y como nosotros vimos en el primer semestre, hay pruebas de screening que nos pueden ayudar si tenemos una población no clínica o una población con un deterioro cognitivo normal. Sin embargo, es posible que si estamos haciendo un tipo de programa de intervención con una población de mayor complejidad, necesitemos aplicar otro tipo de instrumentos más específicos para poder medir algunas funciones que son importantes para ese paciente en particular. Entonces, la elección de los instrumentos tiene que ver con el tipo de paciente y con lo que se espera lograr con este plan de intervención. Y finalmente, la jerarquización, que tiene que ver con intervenir en todas las áreas afectadas, organizándolas en un orden jerárquico, desde los aspectos más inespecíficos a específicos. Es decir, hay cierto tipo de estimulación cognitiva que apunta, por ejemplo, a la memoria. Si yo quiero trabajar memoria, lenguaje, praxis, y tengo que decidir cómo voy a organizar los distintos tipos de ejercicios que apuntan a esas distintas áreas. Entonces debo partir por aquella área que de alguna manera se ha identificado, la evidencia científica señala que tiene un beneficio mayor. Entonces, probablemente, si yo estoy trabajando, la memoria de trabajo, la memoria de trabajo tiene un impacto en las distintas aristas y los distintos ámbitos de la vida del sujeto. Por ejemplo, si mejora su memoria de trabajo, probablemente va a poder resolver de manera más eficiente problemas cotidianos, eso va a beneficiar su autonomía y va a generar un círculo virtuoso respecto a la mejoría en esa área. Entonces, yo debo considerar aquellas áreas de estimulación que tengan un impacto mayor para la vida de la persona y en algunas tareas considerar las áreas específicas, pero eso obviamente tiene que ver con el objetivo inicial para ese programa de estimulación, ¿ya? Entonces, también eso es importante a considerar, es decir, vamos a hacer un taller que oriente a la población general y prevenga, o estamos trabajando con pacientes clínicos, por ejemplo, pacientes que están institucionalizados por demencia y que requieren un tipo de intervención específica. Eso también va a determinar, las áreas que vamos a considerar. Pero también debemos jerarquizar respecto al nivel de complejidad. Debemos partir por un nivel de complejidad bajo, y bajo significa de acuerdo
a la línea de base desde la cual partimos con ese paciente. Como nosotros hicimos una evaluación, sabemos cuáles son sus capacidades. Entonces, partimos desde ahí y vamos poco a poco, ¿no? En la medida que se van obteniendo algunos logros, complejizando a las actividades propuestas para ir avanzando en ese sentido. Entonces, la jerarquización tiene que ver, por una parte, con las funciones que yo estoy interviniendo, y también la jerarquización tiene que ver con el nivel de complejidad en cada área. ¿Dudas con esto? Profe, ¿Mm? me quedó, no entendí muy bien el pronóstico. ¿Me lo podría decir más como algo chiquitito? A ver, el pronóstico es la apuesta que el profesional hace del impacto que va a tener su intervención. Entonces yo digo, bueno, con las características, yo espero que de aquí a un mes más se observe este tipo de mejoría. O uno puede decir, con las características de este paciente, lo más probable es que logre un determinado avance, pero hay cosas que no va a poder lograr. Porque supongamos que tiene un nivel de deterioro importante y es una patología degenerativa. Por lo tanto, yo no espero que ese paciente mejore. Lo que yo espero es que su velocidad de deterioro sea menor que si no participara de eso. Entonces, el pronóstico es la apuesta de la mejoría o del beneficio que el paciente va a tener con la intervención. Gracias, profe. Okay. ¿Alguna otra duda, comentario respecto a este ámbito de cómo uno piensa inicialmente un programa de estimulación cognitiva? Profe, disculpe que sea yo primero. Es la última de la jerarquización. Lo más inespecífico es lo que afecta a bastantes áreas de la vida, y lo específico es lo que afecta solo a una, ¿o entendí mal? Sí, entendiste bien. O sea, lo inespecífico es aquello que es genérico, que si yo estimulo esa área, sirve para muchas cosas, ¿ya? Y lo específico es que yo estoy trabajando en un área puntual. Por ejemplo, si yo digo, es mucho más genérico, mucho más inespecífico trabajar la memoria que trabajar las habilidades visoperceptivas, ¿ya? Las habilidades visoperceptivas, por ejemplo, que tiene que ver con reproducir un dibujo con lápiz y papel, es una actividad mucho más focalizada, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo avances en esa área, es importante, pero me va a servir para menos cosas que si yo trabajo a un área genérica como la memoria, que la memoria yo la Ya. necesito para distintas cosas. Entonces, por eso por eso se refiere que es inespecífico. Es como decir hacer ejercicio. Hacer ejercicio es bueno para todo. Es bueno para la salud física, para la salud mental, previene el deterioro cognitivo. O sea, es una actividad inespecífica porque sirve para una diversidad de áreas de la vida del sujeto. A eso se refiere. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, comentario con esta parte? Desde cómo estamos pensando al inicio o cuando tenemos que ordenar y planificar un programa de estimulación cognitiva. Ok. Vamos por lo tanto, ¿no? En estas consideraciones generales, un poco para redondear esta idea. Primero, definir un modelo teórico, ¿ya? Es decir, el modelo teórico que explica cómo comprende el funcionamiento cerebral, ¿ya? Y por lo tanto, a partir de eso, yo puedo entender qué tipo de actividades. A veces el modelo propone actividades concretas, pero a veces yo lo que debo hacer es construir, diseñar actividades que sean coherentes con ese modelo. ¿Ok? También dice que durante el proceso de rehabilitación se debe proporcionar una retroalimentación. Esto es algo que se ha identificado
que es un elemento que mejora el rendimiento de los pacientes, que es la retroalimentación. O sea, cuando yo le digo a la persona, mira, esta actividad, yo le propongo una actividad, la persona realiza esa actividad y yo le doy un feedback inmediato de, mira, esto funcionó de esta manera, o esto podría, supongamos que no tuvo un resultado exitoso, no logró cumplir con la tarea, yo le digo cuál es la forma correcta de resolverlo, cómo tendría que haberlo hecho. ¿Para qué? Para que la persona integre esa estrategia y la pueda usar para un nuevo problema, ¿ya? O sea, evito que actúe como ensayo y error, sino que yo le enseño cómo se hace y después le digo en qué se equivocó, para que integre, a mí me importa que integre la estrategia, más el resultado final, si lo hizo bien o lo hizo mal, me ayuda a mí para saber si la persona incorporó la estrategia para resolver el problema. Supongamos es un tema muy cotidiano, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez han resuelto estos puzzles. Me refiero a estos puzzles de piezas que uno hace en la mesa de su casa. Si uno quiere, la primera vez que uno enfrenta a resolver un puzzle, o uno le está enseñando a un niño a resolver un puzzle, uno no le pone todas las piezas encima de la mesa, sino que si le está enseñando la estrategia, por ejemplo, le enseña a diferenciar que hay piezas que son de borde y hay otras piezas que son de la parte central del puzzle. Entonces, entregar esa información es entregar una estrategia. Entonces, lo primero que uno debe enfrentar es diferenciar las piezas de borde de las piezas de centro, ¿ya? Y después cuando yo hago eso, tengo las piezas de borde, pero también dentro de las piezas de borde hay piezas que son de borde y piezas que son de esquina, ¿ya? Entonces, yo les enseño la mecánica. Yo les digo, mira, primero tú partes por las esquinas y después por los bordes y después por el centro, ¿ya? Entonces, yo les estoy enseñando la mecánica de cómo se resuelve el problema, que si lo incorpora le va a servir después para otro tipo de problema. Le enseño cómo se planifica la resolución, ¿ya? ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no? Ese entrenamiento, como se dice, como dice aquí, metacognitivo, en el cual se explica al paciente en qué consiste el proceso. Yo le digo a la persona qué es lo que yo estoy trabajando con esa actividad. O sea, ¿para qué le sirve esa actividad? Porque tengo que generar mayores niveles de motivación, porque yo necesito que la persona haga el máximo esfuerzo en ese desafío que yo le estoy proponiendo. Por lo tanto, si la persona no lo logra, no es porque no lo intentó, sino que efectivamente no pudo realizarlo, ¿ya? Entonces, la gente necesita entender para qué le sirve desarrollar esa actividad. Por ejemplo, si yo lo que quiero es mantenerme autónoma el máximo tiempo posible, ¿para qué me sirve a mí hacer puzzle? Yo no logro identificar la relación entre hacer puzzle y poder ir a comprar sola a la esquina, ¿ya? Entonces, también parte del entrenamiento implica la psicoeducación en el sentido de mostrar cuáles son los beneficios de entrenar ese tipo de habilidades para la vida cotidiana, que es finalmente lo que la gente requiere, ¿no? Y dentro de los programas de estimulación cognitiva, se diferencian en dos tipos, los programas inespecíficos y los programas específicos. Los programas inespecíficos, como señala ahí, que el objetivo es realizar intervenciones globales y entrenar y estimular todas las capacidades cognitivas. Uno podría decir, este tipo de programa de estimulación inespecífico es el que se desarrolla habitualmente, por ejemplo, con adultos mayores autovalentes, los grupos de adultos mayores que están en los clubes, por ejemplo. Si uno dice, ya, vamos a hacer un programa de estimulación cognitiva en los clubes de adultos mayores, probablemente no ahí el porcentaje mayoritario
tiene un deterioro cognitivo leve o tiene un deterioro normal, no patológico. Por lo tanto, uno puede decir las actividades que uno propone ahí son inespecíficas, es decir, que apuntan a distintas capacidades cognitivas, ¿ya? Porque es una población no clínica, que no tiene una patología diagnosticada. A diferencia del programa de estimulación específico, ¿no? Que estimula funciones específicas. Por ejemplo, entrenamos funciones ejecutivas, entrenamos lenguaje, entrenamos memoria de trabajo, ¿ya? Funciones que tienen que ver con el diagnóstico y el objetivo específico de ese paciente. O de ese grupo de pacientes, si es que lo estamos haciendo a nivel grupal. Habitualmente, los programas de estimulación más específicos son o individual o en grupos muy pequeños con características similares, que sean homogéneos. Entonces, lo que nosotros realizamos mayoritariamente, ¿no? Son intervenciones inespecíficas. Cuando los grupos adultos mayores dicen, ¿sabe qué? Lo que queremos es un entrenamiento de la memoria. O queremos evitar, digamos, o cuidarnos de prevenir el deterioro. Entonces, ahí lo que realizamos son programas más bien inespecíficos, pero con población clínica. Por ejemplo, si estamos pensando en pacientes institucionalizados, pacientes que tienen algún tipo de demencia, la intervención es específica. ¿Ok? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Cuando la gente, por ejemplo, plantea realizar loterías, jugar a las cartas, jugar, no sé, sudoku, sopa de letras, jugar al bachillerato, no sé, ese tipo de cosas son actividades que uno podría enmarcarlas dentro de actividades recreativas que estimulan funciones cognitivas, pero de manera inespecífica, ¿ok? Como lo que están haciendo las señoras aquí, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay grupos, ¿no? de personas mayores que se juntan, por ejemplo, a jugar a las cartas cada cierto tiempo. Y efectivamente eso es una actividad lúdica que tiene un impacto en términos del funcionamiento cognitivo. ¿Por qué? Porque uno necesita recordar las reglas del juego, identificar las cartas, desarrollar una estrategia de acuerdo a las reglas del juego y también para ganar a los adversarios. Entonces, implica un montón de habilidades, ¿no? para poder enfrentar esa tarea que es jugar a las cartas. Una de las formas de trabajar en estimulación cognitiva de manera específica es nuestra querida y múltiple técnica de la reminiscencia. Y yo lo digo así porque la terapia de reminiscencia ha sido ocupada para diferentes áreas, para la estimulación cognitiva, como una estrategia en términos terapéuticos, también para intervenir en el ámbito emocional, es decir, tiene una amplia aplicabilidad, ¿ya? Pero si la focalizamos solo en el ámbito de la estimulación cognitiva, ¿no? Si ustedes se fijan, es una propuesta de intervención, desde mediados del siglo pasado, y que puede ser aplicado de manera individual o de manera grupal. Habitualmente, ¿no? Cuando se hace en los talleres de estimulación cognitiva a través de la técnica de la reminiscencia, ¿no? Se hacen actividades muy interesantes, muy divertidas, como por ejemplo, uno podría hacer estos concursos, ¿no? De adivinar la canción, de recordar, ¿no? O utilizar cierto material audiovisual, y a partir de ese material audiovisual que sean películas, por ejemplo, de la época del grupo o de la persona, yo puedo utilizar ese material para trabajar, por ejemplo, memoria, para trabajar lenguaje, etcétera, etcétera. También, por lo tanto, promueve la verbalización de contenidos de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo
un taller donde considere la música. Entonces, no sé, hacemos un concurso si se la sabe cante, ¿ya? Y con música de la época, y ponemos música, la gente además de adivinar, reírse, jugar un poco, también eso va a significar para recordar quién era el cantante, qué cosas recuerdan de esa época, anécdotas de los personajes o del grupo musical o del cantante. Entonces, ayuda, ¿no?, a socializar, también implica, ¿no?, a recordar las experiencias que ellos tuvieron a partir de ese estímulo. Recordar las fiestas, las relaciones amorosas, un montón de cosas asociadas a eso y compartirlos con el resto de los integrantes del grupo. Bueno, entonces, son actividades que son inespecíficas porque apuntan a un tipo de población amplia, pero también porque estimulan distintas funciones. También es posible, ¿no?, ocupar a partir de los principios de la terapia de la reminiscencia a utilizar creativamente distintas estrategias. Por lo tanto, acá no es que la terapia de reminiscencia nos entregue específicamente una seguidilla de técnicas. Hay algunas propuestas, pero uno con esos principios puede incorporar y crear juegos o actividades que apunten a la reminiscencia, ¿ya? Y se ha usado en población sin deterioro y también con pacientes que presentan distintos niveles de demencia, síntomas ansiosos o alteraciones conductuales y psicológicas. Es decir, si bien es una intervención que tiene buen funcionamiento con población no clínica, también han habido algunos trabajos con población clínica. Por ejemplo, trabajos que asocian la reminiscencia con la música. Hay intervenciones con pacientes en residencia, donde les ponen audífonos con música que ellos escuchaban cuando eran más jóvenes y no tenían deterioro. Y lo que se ha observado es que las personas logran, quizás no se acuerdan de la canción ni del cantante, pero logran, por ejemplo, cantar o tararear la música. Es decir, hay algo en la memoria que el paciente todavía mantiene indemne. Entonces, interesante como técnica. Y hay una derivación, digamos, de esta terapia de reminiscencia que se llama terapia de reminiscencia inmersiva. Esta es una curiosidad que me pareció interesante compartir, que de alguna manera implica que la persona se recrea el setting de una época particular de su vida, ¿ya? Entonces, se recrea con objetos, con espacios, para que la persona experimente, digamos, volver a estar en un ambiente reconocible, porque está asociado a cómo era que se vivía, ¿no?, en su época de mayor juventud, donde no había deterioro. Y ahí hay un aspecto clave, ¿no?, de la intervención, son las conversaciones semiestructuradas sobre el pasado y basado en diferentes temas relacionados con los años de juventud del paciente. Es decir, yo necesito conocer detalladamente aspectos de la vida del paciente. Porque supongamos que esa persona, estoy pensando, haya vivido, no sé, en Lota, que es distinto a que haya vivido en Talca, porque las casas de Lota eran de una determinada manera, cómo se cocinaba, los utensilios son distintos a los que ocurrían en esa misma época en otros sectores del país. Entonces, yo necesito un conocimiento importante para poder construir este setting. También en algunos países lo que han hecho es que a los pacientes los llevan a museos, ¿no? Museos donde están recreados, ¿no?, ya esos espacios, y que son similares a los que utilizó esta persona, y por lo tanto lo que hacen es usar ese espacio cultural
para un fin distinto, que es la estimulación cognitiva. Y también implica no solamente estimulación del ámbito cognitivo, sino que también en el ámbito emocional. ¿Ya? Entonces, me parece una variante que, por supuesto, tiene complejidades muy grandes respecto a poder recrear el setting, ¿ya? Pero, insisto, a veces lo que se usa es espacios que ya están creados como museos específicos donde la persona puede, o el grupo de personas, ir con un guía que permita el aprovechamiento de ese espacio como una actividad de estimulación cognitiva. Y los objetivos son estimular recuerdos personales y sociales, la memoria autobiográfica, episódica y semántica, es decir, yo recuerdo lo que ocurrió ahí, pero también comparto eso con el facilitador o facilitadora, o lo comparto con los otros integrantes del grupo si es que la actividad incluye a otras personas. También facilita la orientación estableciendo datos externos como recordatorio, la orientación y la ubicación temporal. Es decir, sí, esto estaba así, no sé, era así, tal sector del barrio donde yo vivía, o eso fue así cuando yo tenía 10 años, pero después eso se modificó. Entonces, de alguna manera ayuda con una experiencia muy concreta a reconstruir fragmentos de la historia del sujeto, ¿ya? Y propicia el aumento de la autoestima, ¿no? Porque de alguna manera la persona es experta, ¿no? en ese tipo de espacio, o en ese tipo de usos que tienen esos objetos, por ejemplo. Entonces, es una experiencia interesante, compleja en términos de reproducir, pero uno podría buscar, ¿no? una forma de asemejar, por lo menos a través de algunos objetos o de material visual, que podría ayudar a recrear, digamos, esos lugares, objetos, esos escenarios. ¿Mm? ¿Preguntas hasta aquí? A mí parecer está quedando súper claro, profe. Ok, perfecto. Yo tengo, chiquillos, aquí las 9:30. ¿Les parece que hagamos